Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta Cristina. Cristina, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, Cris, te toca presentarte, decir de dónde eres, cuántos años tienes, en qué momento estás ahora, si estás estudiando. Vale, pues me llamo Cristina, tengo 25 años, soy de Avilés, Asturias, y estoy estudiando un grado superior de educación infantil, acabando ya. Cris, ¿en tu familia...? La fe, ¿no? Sí. Vale, pues en mi familia no practica la fe, sí que es creyente, y bueno, lo único como que nos ha mantenido vinculada a la iglesia es la Semana Santa, porque mi abuelo era hermano mayor de una cofradía durante 48 años, entonces me crié en la Semana Santa, por decirlo de alguna manera. ¿Pero qué significaba para ti la Semana Santa? A ver, yo en la Semana Santa solo iba a la iglesia pues cuando había actos como las procesiones o lo previo a la Semana Santa o pues sí, algún día la misa de acción de gracias de la Semana Santa y demás, pero no iba más. ¿Y tú comprendías lo que pasaba allí? Sí, yo, a ver, en la conciencia de cuando eres pequeño, ¿no? Que ves las procesiones, pero para mí sí como era algo como que como se vivía en mi familia, pues ya está, me tocaba vivirlo yo también y ya está, me gustaba mucho, obviamente, porque si no, yo creo que no lo disfrutaría tanto, entonces sí. Pero gracias a eso, pues, hoy en día es como la relación que tengo con el Señor, ¿no? Que gracias a eso. No sé, cuando eras pequeña, ¿algún tipo de oración en casa? No. Nada. O sea, yo recuerdo ir a catequesis. Vale. Y en el coro de la iglesia que me había apuntado, pero ya después de la comunión hice como un año de poscomunión para prepararme para la confirmación, pero como tuve una mala experiencia con la catequista, como no sé, entonces lo dejé y no hice la confirmación ni nada. O sea, sí que tomaste la comunión. Sí, pero la confirmación ya no la hice. La confirmación ya no la hiciste. Vale, ¿y cómo pasas la adolescencia? ¿Cómo es Cris adolescente? Cuéntame un poco. A ver, yo sí que es verdad que de pequeña era como una niña muy activa, muy viva. De hecho, mis padres me apuntaron a clases de ballet porque no paraba quieta. Pero sí que hubo un momento clave, como cuando tenía 15 años, que falleció mi tío de un cáncer y fue como una situación un poco difícil en casa porque él no vivía allí y nos enteramos de una forma como muy... Traumática. Sí, entonces como eso hizo que yo me encerrara mucho, me volvía muy triste, como no volvía a ser la misma, como no veía como para, no sé, como me quedaba en casa, no quería salir, me quedaba en la habitación llorando. Sí, lo único que salía era para ir a ballet y ya estaba, o para ir a la biblioteca a estudiar, pero ya nada más fuera de eso. ¿Qué supuso para ti el ballet? Pues para mí, a ver, sí que es verdad como que me quería dedicar a ello. Hice las pruebas del conservatorio para hacer la carrera profesional y por otro lado hice la carrera del sistema inglés, los exámenes. Entonces estuve como a un paso ya de dedicarme a ello, a mí me encantaba el ballet. O sea, puedo decir que en un momento de la vida como hubiera dado mi vida por el ballet, yo creo que sí, pero también como me salvó de muchas cosas, de no estar todo el día de fiesta con mis amigas por la calle, no sé, incluso estando mala iba a ballet. Estaba lesionada, actuaba en las actuaciones de ballet, entonces para mí lo era todo. Como fuese salvavidas en ese sentido. No tenía al Señor porque no había tenido un encuentro con Él, pero el ballet sí que fue un salvavidas en el momento del fallecimiento de mi tío. ¿Dices que lo dejas? Lo dejé tengo 25, pues a los 20, 21, antes de la pandemia, por ahí más o menos. Tuve una lesión muy fuerte en la rodilla, entonces como me perjudicaba mucho las horas de ir a ballet. El último año que hice ballet hice también flamenco, para empezar un poco así, pero sí que es verdad que como iba a otra academia fuera de la ciudad, que tenía que ir en autobús, y los estudios, que ya empezaba las prácticas del grado superior que estaba en ese momento estudiando, pues tuve que dejarlo por... Yo creo que también el Señor como me separó de eso para aprender a soltar un poco. ¿Y eso para ti? Pensé que lo iba a llevar peor, la verdad, pero... Porque yo estaba acostumbrada, estaba de lunes a sábado encerrada en la academia de ballet. Me llevaban los deberes para estudiar allí, de hecho. Entonces, en el momento que lo tuve que dejar, no lo eché en falta. Fue algo como que me sorprendió, pero también fue en ese momento como cuando también tuve el encuentro con el Señor. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho también, la oración. Vale. ¿Dejas el ballet prepandemia? ¿Y durante la pandemia, por ejemplo, hay algún tipo de encuentro con el Señor? No, fue justo después.
En la pandemia... ¿Nada? No, Ni siquiera la Semana Santa, a través de la televisión o sea, teníamos videollamada los de la cofradía para vivir un poco la Semana Santa, porque como toda la semana la vivíamos juntos, pues claro. Pero no, la pandemia, nada. Nada. Vale, ¿dónde aparece el Señor? Pues en 2021, después de la pandemia, en mi ciudad es muy importante la Semana Santa. Y yo recuerdo que ese año llegaron unas monjitas a mi parroquia, pero yo no, como no iba a la parroquia, pues no había tenido contacto con ellas. Entonces, ese año de la pandemia, no, después de la pandemia, esa semana antes de Semana Santa tuvimos actos en la parroquia, porque como no había procesiones, pues expusieron las imágenes allí y teníamos que hacer turnos de vigilancia en la iglesia. Yo recuerdo que fui con mis amigas de la cofradía y aparecieron dos monjitas por allí que se acercaron a hablar, a preguntarnos en plan cómo nos llamábamos, que nos presentáramos y demás, y nos dijeron de invitarnos a un café, pero nosotras, claro, decíamos que pintamos nosotras con unas monjas, que lo único que vamos a la iglesia es por la Semana Santa. Y ahí se quedó la cosa. Entonces la semana siguiente, que ya era Semana Santa, como todo era en la parroquia, pues nos encontramos todos los días a las hermanas. Y justo una hermana era como todos los días, ¿y cuándo tomamos ese café? Y nosotras en plan de, bueno, ya lo vamos viendo, demás. Pero el Viernes Santo sí que es verdad que hubo una Pascua joven, salieron unos catequistas a explicar varias escenas de la Pasión de Cristo, y después salió una hermana a contar la vida de la hermana Claire. Y yo sí que es verdad que, como llevaba desde lo de mi tío, como mis altibajos, como era una montaña rusa mi vida, sí que es verdad que, por ejemplo, el verano antes de la pandemia yo salí mucho de fiesta con mis amigas, pero como yo no lo veía mal, porque yo no sabía que eso estaba mal en plan el punto en el que yo llegaba a mi casa y demás, pues para mí era lo normal, mis amigas lo hacían, pues yo también. Entonces sí que como esas cosas se me fueron quedando dentro, yo creo que eso también me fue machacando mucho. Y cuando justo la hermana que salió a hablar de la hermana Claire contó la experiencia de la hermana Claire en la discoteca, en el baño de la discoteca, yo recuerdo que en ese momento de la oración yo me puse a llorar, pero muchísimo, yo no entendía por qué, porque yo nunca me había pasado eso en una iglesia. Entonces, cuando acabó, nosotros como sin nada fuimos a hablar con las hermanas y la hermana nos dijo, bueno, ya mañana se acaba la Semana Santa y nos vamos a ver más por la iglesia, entonces ¿para cuándo el café? Y yo sí que experimenté una voz dentro de mí que me decía, mañana. Entonces yo dije, mañana, entonces claro, mis amigas se quedaron con una cara de, ¿qué haces? ¿Qué pintamos nosotros con unas monjas? Y nada, al día siguiente fuimos allí y yo recuerdo entrar en casa de las hermanas y experimentar una paz que a día de hoy no sabría explicar. Y sí que después bajamos como a la vigilia que había el Sábado Santo y la hermana pues nos fue contando como que iban los domingos a misa con los niños del colegio, porque ahí en la parroquia está el colegio y las hermanas trabajan en él, que iban con los niños los domingos a misa para hacer un coro y así animarles que vinieran los domingos a misa. Entonces otra chica del grupo y yo pues fuimos al día siguiente a misa con las hermanas y así yo fui yendo tras domingo, algún día por semana iba y hicimos una convivencia. Y yo recuerdo que ya como yo notaba que algo en mí estaba cambiando. De hecho mi madre me decía, es que ¿qué haces todos los días en la parroquia? Porque hasta para mi madre era raro. Pero yo como sentía que con las hermanas y estando en la parroquia como que yo podía ser yo misma, como esa Cristina que se había perdido, que estaba volviendo a salir. Entonces, después de esa convivencia que hicimos con los niños, que hicimos un viaje, ese mismo día las hermanas me invitaron a otro café a casa para hablar yo sola y de contarles pues, cómo me sentía. Y yo recuerdo que ahí como solté todo lo que llevaba muchos años dentro y como experimenté como que nadie me juzgaba, porque sí que por mis amigas yo era una persona como que me dejaba influenciar mucho. Y de hecho, como empecé a ir a cosas con las hermanas, mis amigas como fueron desapareciendo poco a poco. Como ellas no entendían. Ellas estuvieron en casa de las hermanas y de hecho estuvieron súper a gusto, pero no sé. Pues una hermana dijo, en ese café el Señor se fijó en ti y te escogió a ti, ¿no? Yeah. Y sí, como que es verdad que a raíz de esa conversación con las hermanas, pues poco a poco fui empezando a hacer oración, porque las hermanas me decían, como es bueno que vayas haciendo oración. Pero antes de empezar a hacer la oración, sí que recuerdo que esos días una hermana me dijo, oye, tenemos un programa que se llama Cambio de Agujas y que cuenta historias de chicas jóvenes como tú, bueno, y demás personas, pero ¿hay algún caso de alguna chica joven? Igual te interesaría verlo. Y yo, vale, me lo puse un día y coincidió que vi 3 cambios de agujas ese fin de semana y uno de ellos, bueno, las 2 de los que vi son mis amigas, eran de mis mejores amigas,
pero uno de ellos me llamó la atención porque hablaba de la confesión general. Y yo, claro, a mí nunca me habían hablado del pecado mortal. Yo no tengo conciencia de en catequesis que nos hablaran de eso. Porque yo me acuerdo que yo estaba súper ilusionada en el momento que hice la comunión, que iba a la catequesis y todo, pero yo no recordaba eso. Entonces yo me puse a buscar por internet en vez de preguntar a las hermanas directamente. Yo dije, Google lo sabe todo, ¿no? Pues ya está. y entonces, pues eso, busqué y dije, vale, si yo quiero cambiar y quiero volver a ser la Cristina que era antes, en el sentido de no estar triste todos los días, dejarme llevar por la tristeza, tengo que hacer algo. Entonces me fui a la parroquia más cercana de mi casa, pero donde no me conocieran los sacerdotes porque me daba mucha, como en ese momento, vergüenza. Y llegué allí y le dije al sacerdote, hace tanto que no me confieso, pero yo quiero como hacer una buena confesión y que esto me ayude para poder seguir. Porque igual también, yo no recuerdo mucho, pero yo creo que tuve una mala experiencia también en la confesión, en plan ese año de poscomunión. Entonces, recuerdo que después de esa confesión era como si un fuego estuviera dentro de mí, pero vamos. Y entonces, nada, empecé a ir eso con las hermanas a las convivencias. Y en una convivencia vinieron chicas del hogar de la madre a ayudar a las hermanas y unas candidatas. Y recuerdo que para mí ese fin de semana las hermanas me invitaron a dormir y a vivir todo, y para mí fue como, puedo ser yo misma, puedo decir lo que yo quiera, como no me puedo dejar llevar por lo que las otras personas digan. Y a mí me da muchísima pena que ese fin de semana se acabara, porque por primera vez sentía que estaba en el sitio que tenía que estar. Entonces, a raíz de eso, pues ya hice como un compromiso más con el Señor, como de oración, dirección espiritual, lectura espiritual, todo, como ya poco a poco. La hermana me recuerdo que me decía 5 minutos de oración. Las hermanas pasaban por la iglesia con los niños del colegio y yo podía estar allí 45 minutos, que a mí se me pasaban como son 10 minutos, o sea... Pero sí, poco a poco fue como fui avanzando. Y para mí, yo siempre digo que el Señor se sirvió de esas hermanas que aparecieron en la iglesia pues para salvarme. Cris, has dicho antes que buscaste en Google que era pecado mortal. ¿Tú eras consciente de que sí estabas en pecado mortal? En el momento que lo busqué, no. O sea, no porque no entendía mucho, vale. Pero busqué la información, pero como después... lo hablé con el sacerdote y como, claro, yo salía de fiesta, no hacía cosas muy impuras en el sentido con chicos y demás, pero sí que igual la música, los bailes, cuando sales de fiesta, no sé. Vale. O sea, luego sí fuiste consciente. Luego ya sí fui consciente. O sea, en la confesión general sí fui consciente. Vale, cosas que hayan cambiado desde entonces hasta ahora. Pues vamos, que a mí, según las hermanas, se me ha cambiado la cara desde cuando me conocieron ahora. Experimento una paz que nunca había experimentado y no sé, como... Creo que sin la oración, una de mis amigas dice que como que la oración es fundamental para todo. Y a mí la oración como que me ayuda a, no sé, a tener esa paz y transmitir esa alegría a los demás, como dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mí, ¿no? El tema de tu familia, me deja un poco para allá, claro. Ahora, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? O sea, mi madre, la primera vez que yo... O sea, mi madre sabía que iba a la parroquia, pero no sabía en plan de vas ahora todos los días, porque claro, yo pasé de no ir nada a ir los domingos y poco a poco ir por semana a misa. Entonces, claro, mi mamá decía, un domingo vale, pero por semana... Entonces mi madre en esas convivencias dijo, venga, voy a acercarme a conocer a las hermanas. Mi madre decía, esta me está mintiendo, porque es imposible, mi hija está por semana con sus amigas tomando algo por ahí, de paseo, lo que sea, pero en una iglesia no. Entonces mi madre conocía a las hermanas y a día de hoy, vamos, mi madre quiere a las hermanas como si fueran de la familia. Pero sí que ellos todavía, yo creo que el Señor les tiene que tocar todavía el corazón. Vale, después de este arranque con las hermanas, esta confesión general, ¿qué es lo que te ha ayudado a seguir, a perseverar, a estar aquí? Vale, yo recuerdo que conocí a las hermanas y justo fue verano, ¿no? Entonces para mí, en ese momento mis amigas habían desaparecido y yo me había quedado sola. Entonces yo recuerdo que entré un poco en depresión, porque las hermanas me enteré que se iban en verano de la parroquia y se venían a Santander y yo ya hasta septiembre no sabía qué hermanas venían. Y a mí me tuvieron que coger las hermanas y me dijeron, a ver, una hermana me contó una gracia que había recibido ella cuando las hermanas se tuvieron que ir de Ecuador, que ella le sirvió eso para saber si ella estaba estaba en el hogar por si era fiel al Señor y a nuestra madre o porque estaban las hermanas.
Entonces yo dije, es verdad, igual eso me ayuda porque yo ahora estoy como muy apegada en ese sentido a las hermanas. Muy en una nube. Claro. Y este verano igual es como la prueba para ver si ¿sabes? Soy fiel al Señor. Y ese verano recuerdo que yo no pude ir a ningún campamento de las hermanas ni nada. Pero sí que había conexiones online que hacíamos con una hermana y luego con las amistades que yo fui haciendo en el hogar, pues hacíamos videollamadas todas las noches para contarnos, para rezar el rosario, para rezar completas, y eso fue como un poco a poco la energía como que me iba llenando, ¿no? Pero cuando empezó el curso, pues las hermanas me dieron la noticia de que se iba a abrir la residencia de estudiantes en Avilés y que, claro, yo dije, yo quería ir a dar un año al hogar, pero a mí las hermanas me dijeron que en ese momento yo tenía una misión, que era crear un grupo de jóvenes en Avilés. Entonces, claro, mi gozo en un pozo. Bueno. Entonces, cuando me dijeron lo de la resi, pues yo dije, pues ya está, no puedo ir a dar el año al hogar a Zurita, pues lo doy en la resi de Avilés. Entonces mi guía en ese momento me dijo, bueno, es que solo van a estar las candidatas, entonces va a ser un poco más difícil, porque ya se van a ir los fines de semana. Total, que yo ya me desesperé un poco, y un día volviendo de comprar para unas convivencias, mi guía me paró y me dijo, oye, es que he hablado con la madre y demás, y pues hemos visto que hay una chica que quiere vivir en la resi que le va a hacer mucho bien, que nosotras sabemos que le va a hacer mucho bien, entonces pues ya está. Hasta 5 minutos antes de entrar en misa, ¿vale? Y yo soy muy llorona, soy la llorona número 1. Entonces, claro, yo empecé a llorar y yo, hermana, ¿de verdad? ¿De verdad? Y sí, sí. Y entonces en noviembre empezamos la resi. Y para mí eso fue, claro, yo estaba solo con candidatas, era la única chica, por decirlo de alguna manera, que estaba como discerniendo. Y para mí eso, el vivir con las candidatas en un momento que ya son hermanas, pues fue una gracia muy grande porque como me ayudó a ver el camino como que el Señor poco a poco me iba abriendo, ¿no? Y empecé a vivir como eso, la vida más fuerte de oración, no sé, las amistades, en el sentido de las amistades, yo mis amigas de allí de siempre, yo ya no tenía mis amigas de siempre, porque pues por motivos de la vida el Señor pues las separó de mí. Siempre digo que el Señor ve y escucha cosas que nosotros no vemos ni oímos, sí, ¿no? Entonces pues por ese motivo pues Él las habrá alejado, y para un mayor bien. Entonces, no sé, yo decía, no tengo a mis amigas, pero tengo a mis hermanas de la resi, ¿no? Y también era un aprendizaje con ellas, tener a las hermanas, no sé, como eso fue un poco a poco. Luego ya sí que es verdad que vine a mis primeros ejercicios espirituales y también como eso iba subiendo, subiendo, subiendo. Yo decía, por favor, que no baje en picado porque es que ya me veo. Por eso, como yo soy muy nerviosa encima, entonces tampoco me quería dejar llevar por los sentimientos en ese sentido. Pero sí, eso fue como una gracia también muy grande, como que a mí me ayudaron a perseverar en este camino. Cris, comentabas antes que bueno, vivías los sacramentos un poco de manera tibia, o sea, tomaste la comunión, pero te habías quedado sin confirmación. Sin confirmación. Al final te confirmaste. Sí. Vale. Cuando conocí a las hermanas, claro, me preguntaron, en plan, ¿has recibido el sacramento de la confirmación? Y yo, pues no. Pero sí, el año que viví en la resi, pues ya como, claro, por mi edad tenía que ir al catecumenado de adultos. Sí. Porque por otra parte intentamos como que las hermanas me dieran esa formación al estar viviendo en la resi y poder confirmarme en la parroquia. Pero como los que se confirman en la parroquia son niños de 17 años o así, sí, pues era muy difícil la diferencia de edad. Entonces me apunté al catecumenado de adultos y pues me apunté en noviembre cuando empezó la resi y en mayo me confirmé. O sea, fueron como 9 meses o así. Y yo se lo decía a las hermanas como que daba gracias a Dios también porque he sido más consciente a la hora de recibir el sacramento, porque igual en ese momento no hubiera sido, no sabía lo que era el pecado mortal como para ser consciente de lo que estaba recibiendo, ¿no? Entonces para mí fue también como una gracia poder vivirlo también con mis hermanas de la resi, que una de ellas fue mi madrina, y no sé, fue, vamos, el Espíritu Santo entró ahí en mí. Sí, o sea... Para mí fue una preparación muy, como, aparte del catecumenado, pues claro, en la resi pues con las chicas, con las hermanas, entonces poco a poco pues era como me iba entusiasmando más, pero sí que es verdad que el día de la confirmación para mí fue como muy, no sé, me tocó mucho. ¿Quién es la Virgen para ti? Pues a ver, yo con la Virgen no tenía nada de relación. Sí que la veía en Semana Santa, en las imágenes, en las procesiones, pero sí como que cuando las hermanas empezaron a hablar, ¿no? A hablar de ello cuando íbamos a su casa y demás. Y sí que es verdad que yo experimentaba muy cerca a la Virgen en casa de las hermanas, no sé. Venía a Zurita y era, yo siempre lo digo, entrar en casa de las hermanas es como que la Virgen te abraza.
pero la primera vez como que experimenté muy fuerte la relación con la Virgen en plan como madre fue la primera vez que estuve en Garabandal. Entonces ese verano para mí fue el verano que conocí a las hermanas, pero como estaba siendo difícil por estar sola en Avilés, llegar a Garabandal y estar allí a los pies de la Virgen para mí fue como si me cubriera bajo su manto y como ya no tienes nada que temer porque yo soy tu madre y una madre nunca abandona a sus hijos, ¿no? Entonces para mí es mi madre y mi modelo a seguir. ¿Y Jesús? Jesús, pues no sé, el centro de mi vida, ¿no? Él me ha enseñado como, yo el otro día hablaba con las chicas, como yo muchas veces decía, es que yo no entiendo por qué tengo que sufrir estas cosas, como cuando lo de mi tío, yo no entendía por qué esos sufrimientos en mi familia, pero sí que es verdad que él sufrió mucho más, ¿no? Y justo leí hace poco que el sufrimiento es necesario para todas las personas, pero mucho más para las almas escogidas por Dios. Entonces a mí el Señor me ha escogido por algo en ese café con las hermanas, como yo digo, ¿no? Entonces tengo una misión, entonces, no sé. Yo siempre digo que desde que tengo como al Señor en el centro de mi vida es como que ya sé por dónde tengo que ir. Que obviamente si me caigo pues me levanto, ¿no? En eso consiste. Caerse y levantar. ¿Una lectura? ¿Un libro? A ver. A ver, la hermana Clara a mí me ayudó muchísimo y el libro de Catalina también. ¿Cómo yo puedo ir al cielo? Esa pregunta. Justo estaba empezando como mi camino de fe, ¿no? Y me ayudó muchísimo. Sí, también, no sé, ahora estoy a punto de empezar el Padre Henry, entonces estoy intentando. Pero sí, la hermana Claire para mí fue como yo creo que el libro, porque fue el primero que me leí de lectura espiritual y me ayudó muchísimo. La historia de la hermana Claire, sí. ¿Algo que quieras decir a los jóvenes que te están viendo? Pues no sé, a ver, yo siempre... Hay una chica que me decía, que se lo había dicho justo a la hermana Claire, como que cambiar cuesta y luchar cansa, ¿no? Pero es que al final merece la pena. No sé, yo no tenía una relación con el Señor, pero poco a poco si tú quieres, y como el otro decía una chica, si eres fiel en lo pequeño puedes ser fiel en lo grande. Entonces, no sé, confiar en el Señor y abandonarse en Él, porque Él lo hace todo. Cris, quiero que recuerdes la frase de la hermana Claire. O todo o nada, o la de cambiar cuesta, luchar cansa. Eso es. Vuélvela a decir. Cambiar cuesta, luchar cansa. Gracias. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti. Ya verás cómo va a hacer mucho bien. Hombre, espero. Amigos, pues aquí nos quedamos. La cuestión es perseverar, así que ya sabéis. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.